Huerta del Río, exdiputada federal por Morena. Y para seguir hablando de este tema y de otras visiones y desde otras trincheras, también saludo a otro buen amigo, miembro de esta familia Sin Censura, al politólogo Antonio Atolini. Te mando un abrazo, Antonio. ¿Cómo te va? Muy buenos días todavía. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Qué atinado siempre tú y qué maravilla este sistema de comunicación que has construido, esta comunidad de Sin Censura, para que inmediatamente después terminando discúlpame que estoy aquí poniendo una luz, inmediatamente terminando el informe, ya estás transmitiendo e informando a la gente, y veo que tienes más de 10,000 personas conectadas aquí, formando parte rompiendo el cerco de desinformación. Ahí está, mira la luz. Qué gran trabajo, Vicente, de veras te felicito, y aquí a tus órdenes para discutir, platicar y analizar sobre el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quiero decirte que este es un esfuerzo de equipo, gracias a todas las personas que usted muchas veces no ve, pero que hacen posible esta transmisión, bajo la coordinación, la producción de Ceci Vega, del buen Toño Ruiz, en los controles, don David, Yael, Liz y todas las compañeras y compañeros detrás de cámaras, subiendo la información a nuestros canales de YouTube, Sin Censura TV y Sin Censura Media. A ver, antes de entrarle per se al discurso, al informe de gobierno, estoy revisando esta encuesta, Antonio, de evaluación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la pregunta es clara. ¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y de acuerdo a esta encuesta de las Eras, el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su tercer informe de gobierno con el 67% de aprobación. Casi 7 de cada 10 mexicanos aprueba el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para empezar, chíngate esa, Antonio. Pues que se la chingue la oposición, porque mira, con todo el dinero invertido, con todas las campañas de desinformación, con todo el ejercicio de infodemia que han financiado para saturar el espacio público de desinformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene un sólido 65-70% de aprobación, baja, sube no más del rango de más menos 5, ha estado en 60, ha estado en 70, en la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años, en los problemas económicos que derivado, en los problemas sociales y de inseguridad, y también de pérdida de sentido, como implica una pandemia tan dura como lo que hemos vivido durante el año y medio que hemos estado sujetos a esta política sanitaria. El presidente López Obrador creo que ha encontrado la fórmula correcta, y el refrendo social y popular que mantiene a 2 años, 9 meses de haber llegado a la presidencia, pues es uno que fue el que lo llevara a la presidencia en 2018 y que no solamente lo mantiene, sino que lo ha aumentado. El compromiso de combatir la corrupción, moralizar la vida pública, porque la oposición moralmente derrotada, los neoliberales, no logran construir una visión de país que logre conectar más allá de ese 30%. Muy sólido, muy organizado, pero poco claro en su forma de comunicar y de gobernar, que no salen de ahí, que es lo que tiene el PAN, el PRI y el Movimiento Ciudadano. Oye, Antonio, hay algunas frases que son profundas, que merecen comentario, análisis, opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador en su tercer informe de gobierno, que la audiencia de Sin Censura vio y escuchó a través de nuestros canales. Dice: ahora estamos mejorando nuestra recaudación de impuestos, procurando cobrar a grandes corporaciones nacionales y extranjeras que se las ingeniaban para no pagar sus contribuciones, lo que es lo mismo, para delinquir y gozar de impunidad. El mensaje es más claro en el agua, Antonio. Fíjate que eso es importante. A ver, la recaudación fiscal en México mantiene uno de los más bajos promedios de los países que forman parte de la OCDE, incluso está dentro de los últimos datos que había revisado algo así como en el 15%
de la posibilidad total de su recaudación, y eso incluyendo a Pemex. Pero si tú quitas a Pemex, la recaudación fiscal es bajísima. Y fundamentalmente en un área en donde el cobro de impuestos, obviamente a las grandes empresas y a las grandes corporaciones, como se vio el año pasado, que Raquel Buenrostro desde el SAT impuso el cobro de adeudos fiscales a las grandes empresas, pero hubo una estrategia que el presidente entendió y entendió bien, y que hoy le permite decir lo que dice en su tercer informe, que es el tema de las aduanas. En las aduanas se recauda 200,000 millones de pesos al año, que es más o menos el 20-25% del IVA total que entra a las arcas de la tesorería, y atendió correctamente modificar la estructura de mando de las aduanas con marinos y militares retirados que pudieran tomar control de manera muy vertical, pulcra y limpia, a partir de lo que fueron los cambios en el año pasado. La llegada de Horacio Duarte ha establecido una manera distinta de organizar las aduanas, y no solamente por su compromiso con la transparencia y la corrupción y lo fundamental que es para la misión de la Cuarta Transformación, sino también por un asunto de recaudación. O sea, ahí es donde está gran parte del impuesto al valor agregado que permitió solventar la crisis como la tenemos de una mejor manera, la crisis económica derivada de la crisis sanitaria derivada de la pandemia, la más grande de los últimos 100 años, repito, ha permitido transitar, como lo hemos hecho, mucho mejor, sin deuda y sin crisis política, como otros países de la región. Pongamos el peor de los ejemplos, que con mucho respeto y cariño a nuestros camaradas de Perú, pero la situación de Perú nos pone en el espejo en donde podíamos estar de haber sido gobernados por los tristes e inmundos neoliberales. Perú tiene una deuda del PIB casi del 20% después de esta pandemia, se incrementa su deuda en cantidades desorbitantes, y además tiene una crisis política a partir del diseño institucional que su propio sistema político tiene, con la victoria pírrica, pero ya definitiva, de Pedro Castillo por encima de Keiko Fujimori, donde los extremos compitieron en el modelo, la ultraderecha dictatorial hija de Alberto Fujimori y nuestro compañero campesino, maestro, Pedro Castillo. Es una situación muy complicada la que vive Perú, pero también Colombia, Bolivia, Venezuela, por supuesto Argentina, están teniendo problemas con el tema de la gestión de la pandemia. En México no fue así. Entonces se dice fácil, pero el modelo de la Cuarta Transformación es incluso capaz de solventar la peor pandemia, la peor crisis sanitaria y su consecuencia en la crisis económica más grande de los últimos 100 años. Hoy la situación de México está mucho mejor. No hay la posibilidad de tener 0 lamentables fallecimientos y 0 consecuencias económicas y 0 pérdidas de empleo. No lo hay, no lo hubo aquí, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Rusia, ni en ningún país del planeta. Es imposible suponer un escenario así. Sin embargo, en términos relativos, México está mucho mejor, precisamente por el modelo con el que se ha establecido el cobro de impuestos. Quizá más adelante podamos ver ya una reforma fiscal en forma que atienda lo que se hizo de manera extraordinaria este año y ahora lo consagra en la ley. Fíjate cómo son los análisis de ciertos periodistas. Yo no conozco a Leti Robles de la Rosa, periodista, dice, por convicción, hace referencia a la frase del presidente: falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador, en referencia a terminar su sexenio. Y ella agrega: no recuerdo un mandatario federal hacer esta reflexión sobre la posibilidad de no llegar vivo al fin de su sexenio. Me inquietó, espero que su salud esté bien. ¿Cómo es buscarle 3 pinches pies al gato, Mira, el presidente siempre se ha referido a la naturaleza, a la ciencia y al creador como parte de las fuerzas vivas o como parte de la lotería azarosa sobre la que su devenir y el de todos los seres humanos en el planeta están sujetos. El presidente además avanza este discurso hablando de la humildad sobre la cual él presenta que sin la posibilidad de vida en la naturaleza o el creador le permiten llegar al fin de su mandato, él se sentirá muy satisfecho. Es una muestra de humildad, que además no es nueva. O sea, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Yo creo que Leti Robles quizás es la primera vez que escucho un discurso completo del presidente, o no lo sé,
pero el presidente siempre hace referencia a la naturaleza, a la ciencia y al creador como parte de lo que incluso todo político o política, u hombre o mujer político o política deben tomar en cuenta, que es la fortuna. Es decir, el azaroso devenir de la vida que puede hacer que tus planes no se cumplan de ninguna manera o no como tú querías. Es parte fundamental de este negocio llamado política, en donde la incertidumbre es nuestra moneda de cambio. Pero pues sí, qué escandalosa y hasta qué alarmista, qué payasa. Porque es una cosa que el presidente siempre dice y de ninguna manera se refiere a una pronta despedida porque su salud esté. Oye, Antonio, déjame rescatar unas partes del discurso, del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador para que me des tu opinión. Por ejemplo, dice: estoy obligado a informar por ética y honestidad que en los últimos 2 sexenios los grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 366,174 millones de pesos y que solo 58 de ellos dejaron de pagar 189,018 millones de pesos. Para los que se andan quejando por 500 millones que costó la consulta popular de juicio a los expresidentes, o lo que va a costar la consulta popular, la consulta de revocación de mandato. Dice: ahora, por el contrario, no existe el ofensivo privilegio de la condonación. Estamos cobrando deudas vencidas y no se tolera el fraude fiscal. Faltó que dijera el presidente, como dicen en Sin Censura, entendió el que entendió. Esto es posible cuando se actúa con integridad y honradez, cuando se tiene autoridad moral y autoridad política. En otras palabras, en los 2 sexenios pasados, así lo leo yo, Antonio, no se actuaba con integridad y con honradez, no había autoridad moral y no había autoridad política. Dice el presidente: la mejor demostración de las ventajas de esta estrategia se advierte con claridad en el comparativo de costos, calidad y tiempo entre la construcción que realizan los ingenieros militares del Aeropuerto Civil de Santa Lucía, General Felipe Ángeles, y el fallido proyecto del aeropuerto de Texcoco. Luego dice también el presidente: al mismo tiempo que comenzamos a combatir la corrupción, se puso en práctica una política de austeridad republicana. En 2 años y 9 meses hemos ahorrado 1,400,000 millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible, el llamado huachicol, y disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública en el antiguo régimen. La austeridad, la cancelación de fideicomisos, de contratos leoninos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías también nos han permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo. Creo que son muy potentes estas declaraciones, estas frases del presidente. Para el análisis, Antonio. Mira, también es importante tomar en cuenta, en el libro A la mitad del camino, que acaba de salir esta semana, justamente donde el presidente reflexiona sobre, reflexiona en voz alta, como dijera mi amigo Hugo García Marín, en términos de lo que su sexenio ha sido. Hay una parte en la que cuenta donde el presidente Enrique Peña Nieto le confiesa al presidente electo, en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, cómo se siente traicionado por las élites económicas y oligárquicas que se vieron favorecidas en su sexenio, al final del mismo, el de Enrique Peña Nieto. No es eso, es que entre bandidos no hay honor. Estos hombres y mujeres que han dedicado al saqueo rentista y extractivista de los recursos a partir de su vinculación y amparo del poder político, las minas, telecomunicaciones, constructoras, financieras, todos los hombres y mujeres dueños del gran capital, todas pendejadas que se discuten en medios en donde la corrupción se asume que es porque no recogiste la basura o porque le diste la mordida a un policía. Eso que se ha construido en medios y en la narrativa buena ondita de culpar al ciudadano común del desastre político y económico del país, lo que hace es deslindar de responsabilidades a la gran corrupción, como tú bien dices, 305,000 millones de pesos que por ley tenían que pagarse y que por elusión fiscal o evasión fiscal al amparo del poder político, grandes empresas no metieron ese dinero, no pagaron ese dinero, no contribuyeron a las arcas públicas, y por eso tenemos estos boquetes fiscales, porque uno asumiría, esperaría,
contempla la posibilidad de que las grandes empresas paguen lo que les toca. Sin embargo, eso es lo que significa que el poder económico compre al poder político. Eso a su vez es lo que significa la separación de uno del otro, como la cuarta transformación siempre lo ha defendido. O sea, es brutal, es impresionante el nivel de saqueo que mantuvieron durante tantos años los grandes empresarios, dueños del gran capital, que se sienten a su vez dueños del país. Por eso el presidente siempre habla de este comité de intereses creados, al servicio de los intereses creados, porque eso era, el presidente de la República era un títere al servicio de un comité de hombres y mujeres, Claudia González, Bayer, Servinge, Zambrano, los grandes dueños del capital, porque a cambio de prebendas, prerrogativas y de compra de política pública, el presidente tenía que responderles haciéndoles los favores para lo que él se había comprometido. Y al final del sexenio, cuando el poder político no está basado en un poder real, popular de la gente, el presidente deja de ser realmente funcional a estos intereses, y por eso que se haya sentido traicionado como se sentía, o como dice que se sentía el presidente López Obrador, cuando Enrique Peña Nieto lo ve al final de su sexenio. Entonces, pues claro, la verdad es un compromiso muy serio para cierto sector de la discusión pública les parece no solo obvio o irrelevante, sino que no lo conocen. La lucha política que significa dejar de hacer a este país al servicio de las minorías rapaces y de realmente transformar a una república soberana, lo que significa que manda el poder público y lo que significa es que manda el interés nacional por encima del extranjero, por encima del financiero, por encima del capital, no es fácil. En realidad, lo que está haciendo el presidente López Obrador para los hombres y mujeres atentos a la lucha que está dando, verdaderamente sí, a 3 años se puede considerar que es la gran transformación de este siglo después de la revolución. Entonces, el nombre de la cuarta transformación lo logra fundamentalmente, o digamos, de este proceso histórico, porque claro, las revoluciones del siglo XX, pero por lo menos del siglo XXI, por supuesto, lo está logrando. Así es, querido Antonio Atolini, te agradezco mucho que nos acompañes en este análisis del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Partan y recompartan este video como todos los de Sin Censura, porque aquí se ve realmente las opiniones que rompen el cerco de la prensa corporativa. Aquí es prensa independiente del poder económico, porque a quien se debe es a la audiencia. Y así como Sin Censura, yo también nos pueden encontrar en @Antonio Atolini, está seguramente por aquí el cintillo, Antonio Atolini, como Tole, pero con doble T, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Le mando un saludo a toda la audiencia en México y en el mundo que ven Sin Censura. Te mando